Soy Valentina Torres, astrónoma chilena, y escribo estas líneas como parte de mi bitácora personal. Durante años he trabajado con datos de otros, con observaciones ajenas que me llegaban ya reducidas, limpias, casi impersonales. Pero ahora estoy aquí, en carne propia, en el Observatorio Paranal, en pleno desierto de Atacama, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Me asignaron un turno de 7 noches consecutivas. Así es la rutina aquí, el aislamiento es tal que no tendría sentido rotar cada día. Vives y trabajas en el mismo sitio, en una especie de burbuja científica, mientras afuera solo hay polvo, viento seco y un cielo tan despejado que parece infinito. Durante una semana entera eres parte de una familia improvisada, unos 10 astrónomos cada noche, más los operadores de telescopios y técnicos de soporte. Es un ejército silencioso dedicado a mirar hacia arriba. El lugar en sí es imponente. Paranal no es solo un observatorio, es casi una ciudad secreta. En la cima del cerro se levantan los gigantes del VCHLT, el Very Large Telescope, 4 telescopios unitarios, cada uno con un espejo primario de 8,2 metros de diámetro. Sus nombres provienen de la lengua mapuche. Antú, el sol. Cuyen, la luna. Melipal, la cruz del sur. Yepun, el planeta Venus. Cada uno de ellos puede operar de manera independiente o combinados, gracias al VCHLT y interferómetro del VCHLT, para lograr una resolución que ningún otro observatorio terrestre puede igualar. Además, contamos con otros instrumentos. Vista, un telescopio de 4,1 metros especializado en rastrear el cielo en el infrarrojo cercano. Su cámara, DIRCam, tiene más de 67 millones de píxeles y sirve para detectar objetos que el ojo humano nunca podría ver. VCHST, de 2,6 metros, diseñado para hacer mapas amplios del cielo en luz visible, perfecto para descubrir fenómenos transitorios o cuerpos desconocidos. Y los telescopios auxiliares de 1,8 metros, móviles, que se utilizan para las configuraciones del VCHLTI. Cada uno tiene su función, y juntos forman un ecosistema científico impresionante. Cuando llegas por primera vez, lo que sorprende es el tamaño, los domos giran como criaturas vivientes, y cada espejo, pulido con precisión atómica, refleja un pedazo del universo. Trabajo en las noches, como todos aquí. Nuestra jornada empieza antes del atardecer, con las calibraciones. Revisamos vías, darks, flats, y ajustamos la óptica adaptativa. Esos rayos láser amarillos que lanzamos al cielo para crear estrellas artificiales y corregir la turbulencia de la atmósfera siempre me han parecido espectaculares, casi mágicos. Esa es la base de todo, asegurar que los datos que recolectamos sean puros, que el ruido no se confunda con la señal. Durante el día, el observatorio duerme. Los pasillos quedan en silencio mientras los astrónomos descansamos en la residencia Paranal, un edificio semienterrado en la roca del desierto, diseñado para mantener la temperatura y la humedad estables. Desde afuera parece una mole discreta, pero dentro hay jardines, un domo de cristal y habitaciones austeras. Pasas tanto tiempo bajo tierra que, a veces, olvidas que estás en medio del lugar más seco del planeta. Aquí convivimos chilenos, europeos, norteamericanos, japoneses. El inglés y el español se mezclan en cada conversación. Es normal discutir sobre estrellas variables mientras alguien comenta de fútbol o comparte un mate. Es una comunidad pequeña, multicultural, pero unida por un mismo propósito: observar y registrar aquello que está allá arriba, más allá de la atmósfera, más allá de lo humano. La primera noche de este turno parecía común. El Seeing, esa medida de la turbulencia atmosférica, estaba en 0,6 segundos de arco, lo que significa una noche perfecta. El aire era tan seco que parecía que la luz viajaba sin obstáculos. Mis tareas iniciales fueron rutinarias: apuntar el VCHST hacia una región del cielo previamente asignada, repetir secuencias de exposición, verificar que las imágenes coincidieran con lo esperado. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero lo que aún no sabía, lo que ninguno de nosotros sospechaba, es que esta semana no sería como las anteriores.
Lo que comenzaba como un turno rutinario de observación en Paranal pronto se transformaría en la crónica de un descubrimiento imposible. Yo, Valentina Torres, iba a ser testigo de algo que ningún astrónomo desea ver, un planeta que no estaba allí ayer, pero que hoy, de pronto, existe en nuestro cielo. Mi primera noche en Paranal comenzó con un silencio absoluto. El desierto, visto desde lo alto del cerro, parecía un océano petrificado. El aire era tan seco que hasta el más mínimo movimiento se sentía amplificado. Cuando subí al domo de observación y los motores abrieron lentamente la cúpula, tuve la impresión de que el universo entero se derramaba sobre mí. El cielo nocturno estaba despejado, limpio, sin una sola nube. No hay contaminación lumínica aquí, ni siquiera hay ciudades cercanas. Solo estrellas, miles, millones, cada una titilando con una nitidez imposible de ver en otra parte del mundo. Mi programa de observación me llevó hacia una región relativamente tranquila del firmamento, en dirección a la constelación de Eríbano, no muy lejos de la brillante Achernar. Es un sector poco llamativo a simple vista, con campos estelares dispersos, algunas enanas rojas y un par de sistemas que se conocen por albergar exoplanetas. A mí me interesaba, sobre todo, un sistema estelar con una estrella amarilla semejante al Sol, pero un poco más fría, clasificada como tipo G8, a poco más de 120 años luz. Ese astro en particular siempre me había fascinado. No porque fuera extraordinario, de hecho, a ojos de cualquiera es apenas un punto más en el mapa estelar, sino porque alrededor de él se habían registrado señales débiles. Posibles fluctuaciones en la luz que sugerían la presencia de cuerpos menores orbitando. Ninguno confirmado, nada sólido, pero sí lo suficiente para alimentar la curiosidad de una astrónoma insomne. Esa noche enfoqué el telescopio en esa región. Con los espectrógrafos de alta resolución revisamos los patrones de la luz, buscando firmas químicas en la atmósfera de exoplanetas, o pequeñas caídas de brillo que indiquen un tránsito. Lo que vi no era sorprendente. Algunas variaciones mínimas en la luminosidad, explicables por manchas estelares. Un par de estrellas de fondo con curvas de luz estables. El sistema en cuestión, que mostraba una sincronización extraña entre sus posibles cuerpos orbitando, como si todos estuvieran ajustados a una danza precisa. No había nada fuera de lo común, y sin embargo, sentí algo. Esa armonía en los movimientos, esa coreografía celeste, me atrapó. No era espectacular para un papel, pero sí lo suficiente como para que yo decidiera volver a mirar esa zona la noche siguiente. La jornada terminó sin grandes novedades. Revisamos los datos, los archivamos en la base, y antes del amanecer cerramos los domos. Mis colegas y yo regresamos a la residencia Paranal, caminando bajo el resplandor tenue de la Vía Láctea. Había sido una noche tranquila, rutinaria, y sin embargo, maravillosa. No lo sabía aún, pero esa elección, ese simple gesto de detenerme en una región discreta del cielo, con apenas un par de estrellas y un sol lejano, marcaría el inicio de todo. La segunda noche comenzó como cualquier otra. Revisé mis notas del turno anterior, calibré los instrumentos y ajusté el espectrógrafo. Aunque tenía otras regiones programadas en el plan de observación, la curiosidad pudo más. Decidí volver a mirar aquel punto discreto en Eríbano, el mismo que la noche anterior me había dejado intrigada. Al enfocar de nuevo en la zona, lo noté casi de inmediato, una mancha débil, tenue, apenas perceptible, deslizándose en la periferia de la luz de aquella estrella tipo G8. No era un error de calibración ni un defecto en el sensor, el movimiento era real, verificable. Mi primera reacción fue de cautela. Podría tratarse de un cometa distante, un objeto interestelar vagando sin rumbo, o incluso ruido instrumental. En Paranal, la emoción nunca debe adelantarse al protocolo. Aquí somos extremadamente rigurosos. Primero, repetir la observación con diferentes filtros y cámaras para descartar defectos. Segundo, cotejar con archivos previos, buscando si ese mismo punto había aparecido en observaciones pasadas. Tercero, confirmar con más de un telescopio del complejo. Esa noche solicité apoyo en el B-LTU-1, y también en el B-ST,
que con su campo amplio puede detectar trayectorias anómalas. Finalmente, si el fenómeno persiste, comunicarlo a otros centros astronómicos del país para validación independiente. Paso a paso, fuimos cerrando posibilidades. La mancha estaba ahí. No era un defecto, no era ruido. Se desplazaba lentamente en dirección a la estrella, como si orbitara algo o fuera atraído por su gravedad. Informamos al observatorio La Silla y al ALMA, aunque por sus longitudes de onda y ubicación no siempre observan exactamente lo mismo. Las respuestas llegaron a la madrugada. Sí, ellos también lo habían registrado. Había concordancia. Algo se movía en ese sector del cielo. No podíamos llamarlo planeta todavía, sería irresponsable. Pero tampoco era una simple fluctuación. En el registro del turno, lo anotamos bajo un nombre clave, como solemos hacer antes de tener designaciones oficiales. Esa noche lo bautizamos Objeto Errante Eris 7, por su cercanía con la constelación de Eridano y la séptima posición en nuestra lista interna de anomalías. Era oficial, había algo allí. Algo nuevo. Esa madrugada, cuando cerramos los ojos y salimos al aire helado del desierto, un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía qué era, ni hacia dónde iba, pero por primera vez tuve la certeza de que esa semana no sería como las demás. No podíamos anunciar nada todavía. El protocolo es claro, hasta que no exista confirmación por distintos observatorios, cálculos orbitales preliminares y suficiente evidencia, un hallazgo de esta magnitud debe permanecer bajo estricta confidencialidad. Aún así, el aire en la sala de control estaba cargado de una emoción difícil de contener. Yo estaba eufórica. Sentía que había tropezado con algo que podía cambiar mi carrera para siempre. Pasé casi toda la noche siguiendo la trayectoria de aquel objeto que habíamos bautizado como Eris 7. La incertidumbre crecía a cada minuto, su órbita parecía llevarlo directamente a un encuentro cercano con la estrella de Eridano que usábamos de referencia. Los cálculos preliminares sugerían que, si realmente era un planeta errante venido de las profundidades del espacio frío, cargaba una corteza helada. La simple idea de que ese hielo pudiera sublimarse al recibir la radiación estelar me fascinaba. Imaginaba océanos ocultos evaporándose en segundos, columnas de vapor extendiéndose como plumas cósmicas en la negrura. El turno terminó y, aunque no quería apartarme del telescopio ni un segundo, tuve que entregar el puesto al equipo de relevo. Así funcionan las cosas en Paranal, la ciencia nunca duerme, aunque nosotros sí debamos hacerlo. Me retiré a la residencia con el corazón latiendo con fuerza, ansiosa por volver. Cuando regresé la noche siguiente, apenas crucé la puerta de la sala de control noté el murmullo inquieto. Mis colegas ya tenían los monitores encendidos, los datos corriendo, y no me dejaron ni sentarme antes de señalar la pantalla. Llegué justo a tiempo, Eris 7 estaba pasando frente a la estrella. Fue un instante suspendido en la eternidad. La curva de luz descendió ligeramente, confirmando el tránsito. Y tal como habíamos anticipado, se produjo un fenómeno inesperado, la superficie helada comenzó a sublimarse. El objeto parecía envolverse en una tenue atmósfera de vapor que se expandía como un halo brillante. Pero el asombro duró poco. Una vez superado el periastro, el punto de máximo acercamiento, esperábamos que la trayectoria continuara como dictaba la mecánica celeste. Sin embargo, no lo hizo. Los números no cuadraban. Las trayectorias proyectadas comenzaron a divergir. Eris 7 no se alejaba en la dirección esperada, como un cometa siguiendo su órbita, sino que parecía alterar su curso, desviándose de manera inexplicable. El desconcierto fue inmediato. Todos en la sala se quedaron en silencio, observando cómo los algoritmos de predicción fallaban uno tras otro. Algunos sugirieron errores de cálculo, otros una interacción gravitatoria imprevista. Yo solo podía mirar la pantalla con un nudo en el estómago. Algo había cambiado. Y no se comportaba como debería hacerlo un simple planeta errante. Lo que vimos esa noche nos dejó sin palabras. Eris 7 había cambiado de dirección. No era un error de calibración ni de software. Lo revisamos 3 veces, con distintos telescopios y diferentes algoritmos de predicción.
Según todas las leyes conocidas, un objeto así debería haber seguido su trayectoria natural, alejándose de la estrella tras el periastro. Pero los cálculos y las proyecciones mostraban otra cosa. Era antinatural. El silencio en la sala de control era casi insoportable. Solo se oía el zumbido constante de los equipos de refrigeración y el tecleo rápido de mis colegas verificando fórmulas, reanalizando órbitas, reconfigurando parámetros. La incredulidad flotaba en el aire como electricidad estática. Ante una anomalía así, el protocolo dicta siempre lo mismo: confirmación externa. Así que enviamos la información preliminar al observatorio La Silla, al Cerro Tololo y a colegas en Alma. En cuestión de horas, las primeras respuestas llegaron. Todos confirmaban el mismo comportamiento. El objeto no seguía un curso esperable. No era un error de Paranal. No era un fallo en nuestros sistemas. Ese resultado nos estremeció aún más. La emoción se mezclaba con el miedo. Estábamos ante algo que nunca habíamos visto antes. Algo que desafiaba las leyes orbitales más básicas. El murmullo en la sala era inconfundible. Sabíamos que esto era grande, un hallazgo que podría sacudir a toda la comunidad científica. Pero también sabíamos que no podíamos revelar nada todavía. Las normas de confidencialidad son estrictas, y sin un análisis completo arriesgaríamos más que nuestras carreras. Así que seguimos observando, registrando cada detalle, cada fluctuación, cada cambio mínimo en la trayectoria de Eris 7. Dentro de mí, no podía evitar sentir que aquello no era solo ciencia. Era otra cosa. Algo que todavía no tenía nombre. Al concluir mi turno, entregué todos los registros y me retiré con la mente hecha un torbellino. Sabía que el siguiente equipo pasaría la noche entera trabajando en cálculos de trayectoria, velocidad y posible tamaño del objeto. Mi plan era regresar al día siguiente y revisar con calma sus deducciones. Cuando entré de nuevo en la sala de control, los rostros lo dijeron todo. Había emoción, pero también una tensión que no era común en el observatorio. Me alcanzaron los reportes preliminares y, al leerlos, sentí cómo me recorría un escalofrío. Según las estimaciones, Eris 7 tenía un tamaño 3 veces mayor al de Júpiter. No estábamos hablando de un simple asteroide errante ni de un cometa vagando sin rumbo. Aquello era una mole colosal, un gigante imposible de ignorar. Lo más perturbador, sin embargo, no era su tamaño. Lo realmente alarmante era su trayectoria. Tras su paso por la estrella, no siguió la órbita natural que habíamos proyectado. De hecho, ya se había alejado del rango de influencia directa de esa estrella, y, según los nuevos cálculos, su movimiento estaba tomando un rumbo que lo dirigía lentamente hacia nuestra región del espacio. La distancia seguía siendo enorme, inimaginable en términos humanos. No había peligro inmediato. Pero los números eran claros, su curso lo acercaba, y la velocidad registrada no correspondía a lo que cabría esperar de un objeto de tales proporciones. Además, con cada hora que pasaba, la luz reflejada por la estrella se debilitaba. Eris 7 comenzaba a perderse en la oscuridad. Ya casi no recibía iluminación directa, y su silueta se volvía un fantasma, apenas perceptible en los sensores de mayor sensibilidad. Leí los informes una y otra vez, tratando de encontrar una explicación. No la había. Todo en ese objeto era un desafío a lo que sabíamos sobre dinámica celeste. Y, por primera vez en mi carrera, me descubrí deseando no haber sido yo quien lo encontró. Hasta entonces, todo lo que habíamos registrado podía tener alguna explicación, por más improbable que pareciera. Pero lo que ocurrió después fue distinto, algo que no encajaba en ningún marco científico conocido. Cuando Eris 7 salió del rango de la estrella, ya apenas reflejaba su luz. Sin embargo, en lugar de desaparecer en la negrura, comenzó a emitir sus propios destellos. Primero débiles, luego cada vez más definidos, tonos que iban del naranja al rojo intenso, como un corazón latiendo en la oscuridad. No era radiación estelar, ni tampoco un efecto instrumental. Lo verificamos con distintos filtros y diferentes telescopios del complejo. Los destellos estaban allí, surgiendo del propio objeto. Era como si al recibir el calor de la estrella, algo en su interior se hubiera activado.
Una bioluminiscencia imposible, un fenómeno que recordaba más a lo orgánico que a lo mineral. El universo guarda secretos, lo sabemos, pero aquello parecía un despertar. Lo registramos en todos los ángulos posibles. Con cada destello, parecían trazarse patrones, como un parpadeo rítmico, casi una secuencia. Algunos en la sala comenzaron a murmurar que no eran simples pulsos de energía, sino una especie de código. Me quedé mirando las gráficas, con la garganta seca. Si era una señal, ¿a quién iba dirigida? En el silencio profundo del desierto de Atacama, con el viento golpeando afuera y la sala iluminada por pantallas, tuve la sensación de que Eris 7 no solo se movía, se estaba comunicando. Tras los destellos naranjas y rojos que habían comenzado a envolver al objeto, creímos haber llegado al límite de lo que ese coloso podía mostrarnos. Sin embargo, estábamos equivocados. Apenas unas horas después de que la intensidad de esas luces se estabilizara, nuestros equipos de radioastronomía comenzaron a captar un fenómeno aún más inquietante, emisiones de radio perfectamente detectables, alineadas en secuencia con los destellos luminosos. Al inicio pensamos que se trataba de ruido cósmico, interferencias propias del medio interestelar o incluso algún error en los equipos de recepción. Pero la correlación era demasiado precisa para ser descartada como simple azar. Cada destello anaranjado iba acompañado de una onda corta, con frecuencias en intervalos que jamás habíamos registrado en fenómenos naturales de esa escala. Cuando el resplandor era rojo intenso, la frecuencia se desplazaba ligeramente, como si existiera una correspondencia exacta entre color y sonido. Los cálculos iniciales indicaban que aquellas ondas no eran producto de actividad magnética común ni de emisiones de partículas cargadas. No respondían a los patrones de radiación sincrotrón, ni a los pulsos que suelen provenir de púlsares o magnetares. Era otra cosa. Algo diseñado, o al menos estructurado, como si hubiera intención detrás. Uno de mis colegas, con la voz entrecortada, dijo en voz baja lo que todos pensábamos pero ninguno se atrevía a afirmar. Esto parece un mensaje. El laboratorio se sumió en un silencio absoluto. El murmullo de las computadoras, el zumbido de los ventiladores de refrigeración, todo parecía haberse apagado. Nos miramos entre nosotros, incrédulos, mientras en la pantalla central aparecía una gráfica con picos de emisión que coincidían exactamente con la cadencia de los destellos. La posibilidad nos sobrepasaba. No se trataba ya de un planeta anómalo con una trayectoria imposible, ahora estábamos frente a lo que parecía ser un patrón de comunicación. Era imposible no pensar en bioluminiscencia en organismos marinos, como el lenguaje que utilizan ciertos calamares en las profundidades del océano. Pero aquello no era un organismo de unos metros, sino un objeto 3 veces más grande que Júpiter, lanzando pulsos de luz y radio en el vacío del espacio. Intentamos decodificar la señal con algoritmos de análisis de datos, buscando repeticiones, series matemáticas, fractales, cualquier indicio de lógica. Lo sorprendente fue que en varias secuencias detectamos proporciones similares a la razón áurea y a patrones de Fibonacci. Eso fue suficiente para convencernos de que no era un fenómeno caótico. Había orden, había estructura. El debate científico se volvió acalorado. Unos sostenían que aquello debía tener un origen artificial, quizás una tecnología tan avanzada que utilizaba un planeta entero como medio de transmisión. Otros insistían en que aún podían existir explicaciones físicas desconocidas, algún proceso interno que apenas comenzábamos a intuir. Yo, en lo personal, no sabía qué creer. Me debatía entre la euforia del descubrimiento y el temor a lo que implicaba. Porque, si aquello era un mensaje, ¿a quién iba dirigido? Y lo más perturbador, ¿sabían ellos que los estábamos escuchando? Las simulaciones orbitales confirmaban que el objeto seguía aproximándose, lenta pero inevitablemente, hacia nuestra posición. No era una colisión inminente, pero su ruta no podía pasar por alto. La trayectoria coincidía demasiado con nuestro sistema. En la sala se respiraba una mezcla de expectación y miedo. Habíamos abierto una puerta a lo desconocido, y ahora lo desconocido respondía con pulsos de luz y radio que nadie podía interpretar del todo. El fenómeno continuó durante horas,
como si cada destello fuera una sílaba en un idioma aún incomprensible. La ciencia nos había enseñado a encontrar patrones, pero aquello trascendía cualquier marco teórico. Frente a ese coloso parpadeante, sentí por primera vez que nuestro conocimiento era apenas un murmullo insignificante en medio de un océano cósmico mucho más vasto de lo que jamás habíamos imaginado. Creímos haber alcanzado el límite de lo insólito cuando el objeto demostró que podía emitir destellos sincronizados con ondas de radio. Nos equivocamos. Lo que ocurrió después derrumbó por completo los cimientos de lo que entendemos como física orbital. Durante varios días estuvimos registrando su desplazamiento, trazando con precisión su trayectoria en relación a la estrella que había abandonado. Todo parecía seguir un curso lento, aunque inquietante, como corresponde a un cuerpo de esas dimensiones en el vacío cósmico. La inercia dictaba que debía continuar a una velocidad relativamente constante, ralentizándose apenas por la débil influencia gravitatoria de objetos lejanos. Sin embargo, lo que descubrimos fue lo contrario, el planeta no se estaba frenando. Estaba acelerando. Los cálculos iniciales nos parecieron errores de instrumentación. Revisamos sensores, telescopios, y comparamos datos con observatorios situados en otras latitudes. El resultado fue el mismo, el objeto había incrementado su velocidad de traslación en un margen imposible de explicar. Para dimensionar lo inexplicable, un planeta con un volumen 3 veces mayor al de Júpiter debería obedecer a principios muy básicos de conservación de energía. En condiciones normales, su movimiento solo puede alterarse mediante interacciones gravitacionales colosales, como el efecto onda gravitatoria de una estrella o el encuentro cercano con otro objeto masivo. Nada de eso había ocurrido. No existía un campo de influencia cercano capaz de modificar de esa manera su vector de movimiento. Y sin embargo, ahí estaba, cada hora que pasaba, sus coordenadas revelaban que se acercaba a nosotros con un incremento gradual, pero firme. Era como si una fuerza invisible lo empujara desde atrás. Se plantearon varias hipótesis en el laboratorio. Una de las más discutidas fue la posibilidad de un motor gravitacional natural, un fenómeno nunca antes observado en el que el planeta mismo manipulara su campo interno para alterar su desplazamiento. Otros colegas mencionaban analogías con la materia oscura, especulando que quizá estábamos ante un objeto envuelto en un halo de partículas desconocidas que le otorgaban un impulso adicional. Sin embargo, nada de eso explicaba la precisión del movimiento. No era un vaivén caótico ni un desvío aleatorio, el vector se dirigía, casi con exactitud, hacia nuestro sistema. El aspecto más aterrador era el cálculo energético. Aumentar la velocidad de un cuerpo de esa masa requiere cantidades inimaginables de energía. Para hacernos una idea, modificar apenas 1 kilómetro por segundo en un planeta de tamaño joviano equivale a la energía liberada por miles de millones de bombas nucleares. Y este objeto no estaba acelerando 1 kilómetro por segundo, nuestros registros hablaban de variaciones mucho mayores, sostenidas en intervalos de tiempo relativamente cortos. Era, simplemente, una violación directa de lo que conocemos como dinámica orbital. Recuerdo la expresión de un colega, un astrofísico veterano con más de 30 años de experiencia, cuando los números fueron confirmados por tercera vez. Se recostó en su silla, cerró los ojos y murmuró: «Esto no es un planeta, al menos no en el sentido en que entendemos los planetas». Esa frase quedó flotando en el aire del laboratorio. Nadie se atrevió a contradecirlo. El objeto, iluminado por su propia bioluminiscencia anaranjada y roja, avanzaba como si hubiese decidido dejar de ser un cuerpo inerte para convertirse en algo autónomo. Y lo más perturbador era que, cuanto más se alejaba de su estrella de origen, más evidente se volvía esa aceleración. Como si se liberara de cadenas invisibles y ahora mostrara su verdadera naturaleza. En ese momento comenzaron a surgir comparaciones con anomalías famosas en la historia de la astronomía. Algunos lo relacionaron con el Oumuamua, aquel objeto interestelar detectado en 2017 que también mostró aceleraciones extrañas, aunque en una escala mucho menor. Otros evocaron la energía incomprensible de los púlsares o los jets relativistas de los agujeros negros. Pero había una diferencia fundamental:
Todos esos fenómenos estaban ligados a explicaciones físicas extremas, pero aún naturales. Este planeta no. Nada justificaba que un cuerpo sólido y masivo pudiera comportarse como si llevara un motor oculto en su interior. La sensación en el equipo era contradictoria. Fascinación científica y terror primitivo. El descubrimiento podía redefinir toda nuestra comprensión del cosmos, pero también implicaba que algo imposible estaba avanzando hacia nosotros. La idea de que ese coloso nos hubiera elegido como destino era insoportable. Y entonces, lo que hasta ese momento era solo especulación tomó forma en los cálculos de proyección orbital. La aceleración no solo lo encaminaba hacia nuestra zona del espacio, la ruta coincidía con un punto cercano a la órbita de nuestro propio planeta. En la sala, el silencio fue absoluto. Ninguno de nosotros se atrevió a decir lo que todos pensábamos, si aquello no era natural, si era capaz de cambiar de rumbo y acelerar a voluntad. Entonces no se trataba de un planeta. Se trataba de algo que estaba viniendo hacia nosotros. Lo que hasta entonces había sido un secreto guardado entre nuestro equipo y algunos laboratorios nacionales comenzó a ser compartido, pero solo en círculos estrictamente controlados. Observatorios de todo el mundo intercambiaban datos, mediciones y registros bajo protocolos de confidencialidad. Nada de esto era público, ningún medio de comunicación, ningún sitio web, tenía acceso a la información. La comunidad científica estaba al tanto, pero solo aquellos directamente involucrados podían discutirlo. En foros cerrados de astronomía y videoconferencias internas, las opiniones comenzaron a dividirse. Algunos sostenían que el fenómeno era natural, aunque sin precedentes, un objeto de gran tamaño que parecía reaccionar ante la radiación de una estrella. Otros empezaban a sospechar que había indicios de inteligencia detrás de los destellos y las emisiones de radio, aunque nadie podía confirmarlo. Cada palabra estaba cuidadosamente medida, porque romper el secreto podía provocar pánico o filtraciones inesperadas. Los astrónomos debatían sobre el riesgo que representaba. Según las simulaciones compartidas entre observatorios, si mantenía esa trayectoria y velocidad, podría acercarse peligrosamente a nuestro sistema solar en cuestión de años, un plazo corto en términos astronómicos, pero suficientemente largo para observarlo y estudiar sus características. La pregunta que surgía en todos los centros era inevitable: ¿era simplemente un fenómeno natural desconocido, o un cuerpo inteligente enviando un mensaje codificado en destellos y ondas de radio? Algunos científicos planteaban hipótesis sobre su origen. Nunca se había visto algo igual. Recurrieron a archivos históricos de radiotelescopios, imágenes de satélites y catálogos de exoplanetas. Ningún registro anterior mostraba su presencia. Había aparecido de la nada, y solo quienes estábamos observando desde diferentes observatorios podíamos confirmarlo. Las discusiones eran intensas pero silenciosas, contenidas en llamadas cifradas y correos internos. La presión de mantener la información en secreto aumentaba la tensión. Nadie quería filtrar nada antes de tener certeza sobre los posibles riesgos, y aún menos si se trataba de algo que podría cambiar la comprensión de la humanidad sobre el universo. En nuestro laboratorio, el silencio era pesado. Algunos colegas temían que el objeto fuese peligroso. Otros pensaban que podía ser un descubrimiento histórico, una oportunidad única. La verdad es que nadie tenía la certeza de que era Eris 7, pero todos coincidíamos en algo: lo que habíamos encontrado no era normal, y estaba avanzando hacia nosotros, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Todo seguía siendo secreto. Solo entre los observatorios, con protocolos estrictos y revisiones constantes, se discutía el rumbo del planeta y la interpretación de sus misteriosos destellos y ondas de radio. Nadie más en el mundo sabía de su existencia. Hasta ahora, Eris 7 seguía siendo un secreto estrictamente controlado entre los observatorios y centros astronómicos que habían confirmado su existencia. Cada dato, cada medición y cada registro se compartía solo mediante canales seguros, en correos cifrados y videoconferencias privadas. La humanidad, de momento, ignoraba por completo lo que estaba sucediendo en el cielo.
Pero la situación comenzó a cambiar de manera gradual e inevitable. Conforme el planeta se acercaba y avanzaba en su trayectoria, su brillo y su tamaño aparente comenzaron a aumentar. Ya no era solo visible con telescopios profesionales de última generación como los del Observatorio Paranal, pronto cualquier observador amateur con un telescopio medianamente potente podría detectarlo. Durante mis turnos nocturnos, pude notar cómo su luminosidad empezaba a competir con las estrellas más brillantes de la constelación en la que se encontraba. Incluso bajo cielos no tan despejados, los destellos rojos y naranjas emitidos por el planeta eran perceptibles. Mis colegas de otros observatorios en Chile, Argentina, y más allá, reportaban lo mismo: un objeto inusual aparecía en sus pantallas, fácilmente detectable y con movimiento propio. Era un momento que mezclaba asombro y urgencia. Por un lado, la magnitud del descubrimiento nos llenaba de orgullo, habíamos sido los primeros en observarlo y registrar su comportamiento. Por otro lado, la certeza de que este secreto pronto dejaría de serlo nos ponía en alerta. Era cuestión de días, quizás semanas, antes de que alguien más lo detectara por su cuenta y que el mundo entero comenzara a preguntarse qué era ese cuerpo extraño. Comenzamos entonces a organizar protocolos de publicación controlada. Toda la información debía estar lista: gráficos de trayectoria, registros de destellos, análisis de las emisiones de radio, y observaciones de todos los equipos del mundo. La idea era clara: queríamos anunciar el hallazgo nosotros primero, asegurarnos de que los datos fueran correctos y que la interpretación científica tuviera rigor antes de que surgieran teorías erróneas o rumores. Mientras tanto, seguimos con nuestras observaciones rutinarias. La sensación era extraña: ver un planeta acercándose al sistema solar, brillante y visible desde telescopios más modestos, nos recordaba que estábamos ante un fenómeno que pronto trascendería las paredes de nuestros laboratorios. La comunidad científica seguía debatiendo, aún en secreto, sobre su origen y significado, mientras nosotros nos preparábamos para el momento en que este cuerpo celeste se hiciera imposible de ignorar. El tiempo apremiaba. Cada noche que pasaba, Eris 7 se hacía más grande, más brillante y más inconfundible. Sabíamos que, en poco tiempo, cualquiera con un telescopio podría verlo. La responsabilidad de cómo presentar este hallazgo estaba sobre nuestros hombros, y la presión aumentaba con cada hora que pasaba. Aún así, en medio de la emoción, persistía la incertidumbre: ¿era simplemente un fenómeno natural nunca antes observado, o algo con inteligencia detrás de sus destellos y emisiones? Solo el tiempo o nuestros próximos pasos lo decidiría. El momento que habíamos temido y anticipado finalmente llegó. Aunque nuestro equipo había intentado mantener todo en secreto, los registros y observaciones indicaban que Eris 7 ya podía ser detectado por telescopios medianamente potentes en distintas partes del mundo. La posibilidad de que algún aficionado descubriera el planeta antes que nosotros era real, y no podíamos permitir que la noticia se filtrara de manera descontrolada. Decidimos entonces hacerlo público nosotros primero. Se emitió un comunicado oficial desde el Observatorio Paranal y coordinamos la información con la ESO y otros observatorios asociados. En él se detallaba la fecha del descubrimiento, la trayectoria aproximada del planeta y que ya era visible desde telescopios potentes, aunque no al nivel de nuestros instrumentos profesionales. También se indicaban los datos iniciales sobre sus destellos, emisiones de radio y anomalías en la velocidad. Todo presentado con rigor científico, sin especular más allá de lo comprobado. La reacción fue inmediata. Medios de todo el mundo comenzaron a replicar la noticia. Programas de televisión, portales web, periódicos y redes sociales se llenaron de titulares que hablaban del planeta misterioso que se acerca al sistema solar. A la par, comenzaron a circular teorías de todo tipo. Algunos sugerían que se trataba de un cuerpo natural desconocido, otros especulaban con que Eris 7 podía ser una nave alienígena. Otros más proponían conspiraciones gubernamentales o experimentos secretos. El mundo científico, que hasta entonces había debatido en secreto, ahora enfrentaba una exposición sin precedentes.
Nuestro equipo continuó con las observaciones y los cálculos, intentando mantenerse por delante de la ola mediática y garantizar que la información que llegara al público fuera precisa y verificable. Cada destello, cada pulso de radio, cada variación de velocidad era registrado y analizado con mayor intensidad que nunca. Mientras tanto, la fascinación y el miedo se mezclaban en la opinión pública. Comentarios de aficionados, foros de astronomía y redes sociales mostraban desde asombro y admiración hasta especulaciones extremas y alarmistas. Nadie podía ignorar la magnitud del hallazgo. Lo que antes era un secreto compartido solo entre observatorios, ahora era un fenómeno global, debatido en cada rincón del planeta. A pesar del ruido mediático, nosotros sabíamos que lo realmente importante no era la noticia, sino seguir entendiendo qué era Eris 7 y qué implicaciones tendría para nuestro sistema solar. La historia recién comenzaba, y lo que hasta entonces había sido un descubrimiento científico se estaba convirtiendo en un misterio que toda la humanidad observaba con expectación. Las ondas de radio que Eris 7 emitía ya no eran simples pulsos aislados o patrones aleatorios. Cada noche, con nuestros instrumentos de última generación en Paranal y en los observatorios asociados del mundo, la señal se hacía más clara, más constante, más definida. Cada vez que revisábamos los registros, parecía que el planeta estaba intentando comunicarse, pero de una manera que no podíamos comprender del todo. Decidimos enviar los datos a nuestros equipos de procesamiento más avanzados para sintetizar el mensaje, intentar descifrarlo y convertirlo en algo inteligible para nuestra especie. Se trataba de un trabajo complejo, los destellos y las ondas de radio debían ser alineados con precisión, filtrando interferencias y ruidos cósmicos que podían distorsionar la interpretación. Cada error en la sincronización daba como resultado un mensaje incompleto o incorrecto, generando confusión y, a veces, alarmas falsas dentro de nuestro propio equipo. Lo más inquietante era que estos errores no parecían casuales. Analizando los patrones con más detalle, comenzamos a notar algo perturbador: las fallas coincidían con momentos críticos de nuestra observación, justo cuando intentábamos medir la velocidad del planeta o registrar su trayectoria exacta. Era como si el planeta supiera que estábamos intentando descifrarlo y alterara de alguna manera nuestras mediciones, produciendo errores que retrasaban nuestra comprensión. Al principio creímos que se trataba de problemas técnicos, interferencias, ruido de fondo, limitaciones de los equipos. Pero la repetición de los patrones en distintos observatorios alrededor del mundo, con diferentes instrumentos, nos obligó a replantearnos todo. No era un fallo de Paranal, ni de los telescopios de Chile, ni de los sistemas de procesamiento en Alemania, Francia o Estados Unidos. Era algo más deliberado, algo que parecía diseñar el propio planeta. Cada destello rojo y naranja, cada pulso de radio, ahora formaba parte de una secuencia que tenía coherencia interna, aunque aún no podíamos traducirla completamente. Los científicos más escépticos sugerían que esto podría ser un fenómeno físico desconocido, una especie de interacción energética que producía patrones repetitivos sin intención consciente. Pero aquellos que habían seguido de cerca la trayectoria y la historia del objeto no podían evitar sentir que había un nivel de inteligencia detrás de la señal, un intento de retrasar o confundir nuestro entendimiento. Valentina, observando la pantalla de su estación, sentía una mezcla de fascinación y temor. Cada vez que una serie de destellos se alineaba correctamente con la emisión de radio, podía verse un patrón que recordaba a un código. Como si Eris 7 supiera que la humanidad lo estaba estudiando y quisiera mantener su naturaleza en secreto hasta que ya fuera demasiado tarde para detenerlo. El equipo comenzó a documentar todas las anomalías con extremo detalle, horarios exactos de los destellos, correlación con las interferencias en nuestros instrumentos, variaciones de frecuencia y amplitud. Cada error parecía una advertencia velada, un mensaje cifrado que indicaba que no todo debía ser revelado todavía. Mientras tanto, el planeta continuaba acercándose, y con él la sensación de que aquello que habíamos abierto en la primera parte de la trilogía, el experimento de laboratorio, el portal hacia lo desconocido, ya estaba empezando a afectar la realidad. Aunque nadie en la prensa ni en la población general lo supiera todavía.
Eris 7 no solo era visible y detectable, sino que también estaba jugando un juego de comunicación con nosotros, dictando cuándo y cómo podríamos entenderlo. Cada noche, cuando Valentina se sentaba frente al telescopio y ajustaba los parámetros de observación, sabía que estábamos presenciando algo sin precedentes, un planeta que no solo existía, sino que interactuaba con los instrumentos humanos, ocultando información y controlando el ritmo de nuestro descubrimiento. Un mensaje que, al parecer, no estaba listo para ser entendido, y cuyo verdadero significado tal vez solo se revelaría cuando ya fuera demasiado tarde. Aún no sabíamos exactamente qué decía el mensaje. Las interferencias, errores en la sincronización y fallos en los equipos hacían que cada intento de interpretación fuera complicado y frustrante. Cada noche revisaba los registros y trataba de alinear las ondas de radio con los destellos del planeta, pero siempre aparecían anomalías que distorsionaban la información. Poco a poco, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La emoción inicial de haber sido parte de un descubrimiento histórico se transformó en un miedo profundo. Eris 7 no solo estaba acercándose a nuestro sistema solar, sino que parecía moverse con intención. Cada variación de velocidad, cada cambio de trayectoria, cada destello y pulso de radio contribuía a una sensación aterradora, era como si nos hubiera detectado, y viniera hacia nosotros de una manera extraña, calculada. Imposible de comprender completamente. Nada tenía sentido. Las leyes conocidas de la física parecían incapaces de explicar su comportamiento. Nuestro protocolo científico, que normalmente nos brindaba seguridad y orden, ahora se sentía insuficiente. Necesitábamos sintetizar el mensaje con urgencia, entender que nos estaba comunicando y anticiparnos a lo que pudiera hacer. Pero cada noche, los errores aumentaban, y con ellos, la ansiedad. La paranoia no se limitaba a mí. Algunos colegas comenzaron a hablar en voz baja sobre la posibilidad de que Eris 7 estuviera jugando con nosotros, manipulando nuestros instrumentos para mantener secretos hasta el momento preciso. Los debates internos se intensificaban, aunque todavía bajo estrictas normas de confidencialidad. Nadie quería alarmar a la población, pero todos sentíamos que la situación se estaba saliendo de control. Y entonces llegó el aviso que nos heló la sangre: se había reportado un incidente en un lugar del mundo. En una base secreta de Estados Unidos se reportó un incidente. Decían que habían logrado contactar a ese planeta, pero todo se salió de control. Algo se liberó, algo que comenzó a devorar al país desde dentro. Las noticias eran alarmantes. En cuestión de días, estados completos fueron consumidos, cruzando fronteras hacia México y Canadá. Nadie sabía qué eran exactamente, criaturas que parecían cortes de árbol con vida propia, pero imposibles de comparar con cualquier forma conocida. Infectaban a los humanos, los transformaban en algo indescriptible. Solo quedaban sus cabezas y sus voces como un eco macabro de lo que alguna vez fueron. Las cámaras no podían enfocarlos, la imagen se distorsionaba cada vez que se intentaba. Solo a la distancia se les veía, rápidos, impredecibles, masas de carne modificada cuyos nervios se extendían como telarañas para moverse a velocidades antinaturales. Era un caos. Ciudades enteras de Norteamérica reducidas a ruinas, y la plaga expandiéndose sin control al resto del mundo. En el laboratorio de donde todo comenzó, en Douai Proving Ground, Utah, emergió la criatura más grande, un monstruo negro aterciopelado, con extremidades como las de los mutantes humanoides, pero con un cuerpo que parecía una masa viva. Su rostro era oscuro, con ojos carmesí que brillaban en la noche. Helicópteros trataban de detenerlo, algunos caían al ser atrapados por sus tentáculos, largos como la lengua de una rana que caza una mosca. Los militares eran impotentes. Norteamérica cayó. Centroamérica cayó. Europa y Asia siguieron. El planeta estaba cada vez más cerca. Entonces me llegó el mensaje. Solo decía: ya es muy tarde para escapar. Los encontramos. Sentí que la sangre me helaba. Esa cosa sabía dónde estábamos. Y venía directo a nosotros. Pero para cuando llegara, ya no quedaría nadie para verlo. Los países caían uno tras otro. Las armas convencionales no servían.
Estar escondido era apenas un respiro. Y lo peor, nadie sabía qué haría ese planeta cuando al fin estuviera aquí. Podría absorbernos, destruirnos, tragarnos enteros. Han pasado unos días. Mi país ha sido atacado, como los demás. Estoy en casa, escribiendo esto. Da igual a dónde vayamos. No hay escapatoria. Desde que ese planeta nos detectó, pareció jugar con nosotros, alimentando a sus abominaciones con nuestra desesperación. Las armas más potentes de rusos, chinos y estadounidenses apenas los aturdían. La cantidad era infinita. La población mundial disminuye a cada hora. Fui al observatorio. El planeta ya está cerca, visible. Aún distante, pero avanzando a una velocidad imposible. Las comunicaciones están caídas. Solo quedan algunas transmisiones de radio. Algunos se ocultan en búnkeres, creyendo que estarán a salvo, sin saber que nada puede detener lo que se avecina. Ese planeta, que no debería existir, está por llegar, y será el fin de todo. Ya casi llegan a mi ciudad. Las criaturas están muy cerca. Es solo cuestión de horas. Esta será mi última actualización. Si alguien lee esto y aún sigue vivo, quiero decirle una sola cosa: disfruta el poco tiempo que queda. Puede que sea el fin de nuestra existencia. Y no creo que haya forma alguna de escapar.